Bueno, vamos a iniciar un panel importante y es sobre la navegabilidad por el río Magdalena. Por eso invitamos al contraalmirante Herman Aicardo León Rincón, jefe de la jefatura de todo lo que tiene que ver con los intereses marítimos y fluviales. También está el ingeniero Orlando Castañeda de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, y también nos acompaña Freddy Melo Parra, presidente de la Federación Nacional de Navieros. Bienvenidos, y este panel lo va a moderar el ingeniero Enrique Silva Montiel. Bienvenidos a ustedes, y bueno, vamos a iniciar con las presentaciones. Básicamente la dinámica es cada uno presenta esa conferencia que trajo preparada. Vamos a iniciar vía Zoom con el contraalmirante Hernán Aicardo León Rincón, Aicardo León Rincón, que va a estar conectado vía Zoom, y luego vamos a proceder con las intervenciones de nuestros panelistas presentes. Entonces, bienvenidos y bueno, vamos a iniciar esta última jornada del Congreso Nacional de Ingeniería. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con los miembros tan eminentes de este panel, cada uno súper especializado en su tema, y vamos a ver cómo nos va. También muchas gracias al auditorio, veo mucho estudiante, fantástico, porque creo que todos vamos a aprender algo de lo que nos van a decir nuestros panelistas. ¿Quién quiere? Hay una presentación. Vamos a esperar la conexión. Si quiere, podemos hacer una introducción presentándonos cada uno. Bueno, por favor. El ingeniero. Bueno, yo soy ingeniero civil de la Universidad de Notre Dame y de la Universidad de los Andes. He estado muchos años trabajando principalmente en centrales hidroeléctricas. Mis temas más importantes han sido los ríos y los túneles. Parece que no tienen ninguna relación, pero sí lo tienen por la complejidad que tienen los dos temas en su parte de ingeniería. Con decirles, por ejemplo, que los ríos no hay ecuaciones que los puedan describir bien. Alguien, un inglés, propuso 9 ecuaciones con 9 incógnitas, imagínense ustedes eso, 9 ecuaciones con 9 incógnitas, pero ninguna de ellas está relacionada con más de 2 o 3, entonces no se pueden resolver a la hora de la verdad. Eso les da una idea de la complejidad de lo que es un río. Yo creo que el doctor Freddy puede continuar. Claro que sí. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Freddy Melo. Soy el presidente de la Federación de Navieros. Soy economista, especialista en gerencia de mercadeo, máster de la Universidad de AFIT y del programa de desarrollo del INALDE. Llevo 7 años trabajando temas de Río Magdalena. En este momento tenemos grandes desafíos, 2 proyectos grandes, uno en el canal del dique, que más adelante se los voy a explicar en qué estamos, y otros son las obras de encauzamiento que van a empezar con la Universidad de Cartagena, los estudios. Creo firmemente que la navegabilidad es un medio y un transporte más eficiente, tanto ambiental, en temas de costo, pero también siento que nos hace falta mirar un poco más hacia el río. Desde ProSantander venimos trabajando con Juan Pablo muy fuerte y con la Federación de Navieros en realmente mostrarle al gobierno el potencial que tenemos, y sobre todo acá en Barrancabermeja y en Santander, donde tenemos uno de los puertos más grandes de Latinoamérica, que es Impala. Entonces, más adelante les estaré explicando. Muchísimas gracias por la invitación y espero que sea de todo su agrado. Buenas tardes, muy amable Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Santanderiana de Ingenieros, por la invitación a estos importantes temas. Desafortunadamente los señores de Magdalena no vinieron, y en teoría deberían ser los que estuvieran aquí de primero, porque se supone que estamos hablando del tema que a ellos les compete. Y máxime si con Magdalena tiene una misión constitucional que tiene que ver con el río. Entonces, de todas maneras, pues haremos mención
de las tareas de Cor Magdalena, de lo que están organizados supuestamente para hacer por el río, y obviamente pues se plantearán las consideraciones de la situación real de Cor Magdalena y el río. Bien, vía Zoom se conecta con nosotros el contraalmirante Hermán Aicardo León Rincón, quien lo saludamos con las buenas tardes desde Bucaramanga. Lo invitamos a hacer una breve presentación y que inicie con la intervención que nos va a entregar esta tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo me oyen? Muy bien, contraalmirante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado de, así sea en línea, estar en mi ciudad natal. Estudié ahí al lado en el colegio tecnológico, al lado de la UIS, viendo claramente a la formación de los mejores profesionales del país en este sagrado recinto. Básicamente de la Armada Nacional quiero compartir el siguiente pensamiento, muy emocionado, porque nosotros desde hace 200 años asumimos esa responsabilidad constitucional de defender el territorio. Parte integral del territorio son nuestros ríos, 25.000 kilómetros aproximadamente de vías, de las cuales 18.000 pueden ser consideradas navegables, gracias a sus atributos naturales, geográficos, que ni siquiera dependen de, como decía nuestro estimado doctor ingeniero, de una actividad humana como un dragado, un túnel. Por su naturaleza, ellos tienen esa virtud. Las 5 fronteras terrestres colombianas están marcadas por ríos. Una de esas nos llevó a un conflicto internacional de una significancia histórica para lo que son los ríos para el país. Como decía nuestro estimado doctor, pensar los ríos como una posibilidad de desarrollo y parte de la identidad de nuestra nación nos implica recordar que el país se movilizó hace aproximadamente, casi vamos a cumplir 100 años para poder defender el acceso al río Amazonas, que nos conecta con lo que la Armada Nacional ha denominado la Amazonía Azul hacia el Atlántico. Desde nuestras bases navales en el río Putumayo, que quedaron establecidas desde esa época, hasta las de Leticia, tenemos una causa por la cual Colombia tuvo que ir a una cruenta guerra que permitió consolidar el acceso de Colombia a esa arteria fluvial tan importante para la humanidad y ser considerada Colombia como un país amazónico. En esa particularidad del río Amazonas, del río Arauca, del río Orinoco, del río Putumayo, de todas estas fronteras fluviales, encontramos comunidades que además se identifican claramente, no solamente como en un medio de transporte, sino de sustento y su cultura. Ellas están interconectadas a través del río. El río no es un límite, es una frontera, es un espacio dinámico. Y entonces pasamos a ese concepto biocultural. Ya no solamente tenemos el atributo de la naturaleza, sino lo que permitió que se desarrollaran esas comunidades de una forma distinta a cómo se desarrolla la comunidad en Bogotá, en la misma Bucaramanga, donde para ir al río nos tocaba bajar varios kilómetros, por lo menos recuerdo desde niño, para llegar a Río Negro, o a Girón, o a pequeñas fuentes, y ahora estos grandes espacios acuáticos que tenemos en nuestras represas. Pero en el río Magdalena tenemos casi el alma de nuestra nación. Ahí está la historia completa de Colombia que quedó establecida en nuestra Constitución y una tarea pendiente de algo que el destino nos entregó, que es ese atributo geográfico. El atributo geográfico es lo que nos da la posibilidad de poder ver las oportunidades que tenemos como nación. En nuestro mapa de Colombia tenemos claramente entregados en la Armada esos 25.000 kilómetros y hemos destinado 22.000 de nuestros mejores infantes de marina para proteger esas arterias fluviales internacionales y las nacionales, porque son conectores. En la geografía están elementos fundamentales de algunas de las causas de la violencia en nuestro país. Por ejemplo, para el actor criminal, el río se convierte en la ruta para poder sacar lo que ellos producen en las zonas de cultivos. En la minería ilegal, el río se convierte en la fuente
de estos recursos, pero también para el poblador. Cuando no existían estos elementos fundamentales de la violencia, era el fruto del alimento o el transporte de la madera o el transporte de diversos elementos que generan su propia economía. Desde la Armada Nacional quiero mencionarles el día de hoy que nosotros con esa directriz hemos creado una cartilla de intereses marítimos, pero también fluviales colombianos, que podemos compartir con este panel a futuro, porque ahí se marca el destino de nuestra nación. El sueño de ese canal interoceánico Atrato-Truandó como una posibilidad, la conexión de los ríos del oriente de nuestro país, el Orinoco y los demás ríos que pueden conectar el Atlántico con el Pacífico, sacarlo hasta allá, hasta Tumaco, a través de una ruta fluvial, y ese sueño de esa conexión interfluvial de toda América. Son tareas pendientes que solo en paneles como el que estamos tratando el día de hoy hacemos relevante. Desde la Armada Nacional, para cerrar, garantizarles que así como consideramos que somos los defensores del azul de la bandera en los espacios oceánicos, 928.000 kilómetros cuadrados de atributos y beneficios que la geografía nos entregó, casi el 50% del territorio de nuestra nación, también tenemos estos 25.000 kilómetros como una gran responsabilidad de nuestra institución. Desde la Armada, en la capacidad de ingeniería, Cotecmar ya ha hecho esfuerzos. Desde la política estamos tratando de consolidar esta política fluvial, ayudando al Ministerio de Transporte y a otros sectores, y en la academia nos ofrecemos para contribuir también con este esfuerzo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor contraalmirante, muy didáctica su exposición. Le pido el favor de que permanezca porque creo que va a tener varias preguntas. A continuación, le damos la palabra al doctor Castañeda, ingeniero naval, tengo entendido. Bueno, muy amables por la presentación. Como les decía, sí es muy desafortunado que Cor Magdalena no haya venido a esta importante reunión. Entonces, pues ya con esa ausencia de la institución Cor Magdalena, pues podemos evaluar el interés que puede tener Cor Magdalena en que el tema del río sea algo real y concreto. Desafortunadamente, pues como lo vamos a ver ahora, han transcurrido 27 años y de pronto algo más del funcionamiento de Cor Magdalena, y sus misiones, sus tareas, pues desafortunadamente no las han desarrollado de manera integral. Entonces, insisto nuevamente, qué lástima que no vino Cor Magdalena, porque ellos son los que tienen que dar la cara para la situación real del río Magdalena. Haremos mención también de los otros ríos del país, porque desafortunadamente pues, han quedado huérfanos si nos referimos a lo que fue en alguna época la organización del Ministerio de Obras Públicas, cuando los ríos del país, todos ríos, tenían dolientes directos, había un manejo de los ríos, pero desafortunadamente con la transformación del Ministerio del Transporte, pues los ríos quedaron sin doliente, quedaron huérfanos. La Constitución del 91 pues le dio mucha importancia a la situación del río Magdalena, se creó Cor Magdalena, pero desafortunadamente no ha habido una respuesta integral como lo estaremos tratando en la presentación. Entonces, el tema para Cor Magdalena era navegabilidad del río Magdalena, realidad actual. Y pues con base en lo que ellos iban a mostrar, pues supuestamente se hablaba de la realidad técnica y de las acciones que se supone se deben tomar y de los retos que tiene el río Magdalena y en general pues todos los ríos del país, como lo iremos mencionando, y como ayer la ministra del Transporte hacía mención del tema del intermodalismo, del tema del transporte férreo y del transporte fluvial. La importancia
que tiene el transporte fluvial pues va muy paralela y va de la mano con el transporte férreo, porque si no, de otra manera, esos planes maestros de intermodalismo que ha sacado DNP, pues quedarían para estantes en el sentido de que si no se vuelven una realidad, si no se aplican, pues no vamos a tener una integralidad y un intermodalismo que es un factor fundamental, entre otros, para el tema de la emisión de gases, como es el compromiso mundial. Entonces, presentaremos una realidad técnica, de pronto muy cruda, presentaremos unas acciones que se proponen que hay que hacer y los retos que tiene el país en general en la parte fluvial. Entonces, más o menos el tema que vamos a tratar en estos, bueno, ya nos podemos extender un poquito, porque como no vino con Magdalena, podemos ser más amplios. Entonces, el escenario global, ¿cuál es la realidad mundial del tema del transporte fluvial? Para que vean la importancia que le dan los países desarrollados al tema del transporte fluvial como componente de los sistemas de transporte y multimodalismo. Miraremos un escenario regional nacional referido, como lo ven ahí en el renglón siguiente, a los intereses marítimos. El almirante que acabó de intervenir, pues él es el jefe, la jefatura de intereses marítimos y fluviales. En buen momento, como tiene que ser la tendencia de la organización del país, esos intereses marítimos y fluviales se tienen que fundir en una sola entidad, como haremos mención más adelante, porque de hecho, pues, no es que se pretenda crear entidades, sino fusionar para que haya un manejo integral de las autoridades que tienen que ver con el tema marítimo, portuario y fluvial, porque hoy en día hay desafortunadamente una atomización de responsabilidades. De hecho, por ejemplo, no hay autoridad fluvial, no hay autoridad portuaria, porque el hecho de que la ANI sea la que concesiona los puertos, pues no quiere decir que a diferencia de las carreteras, sí esté planificando y desarrollando integralmente el tema de la infraestructura vial terrestre. Miraremos el tema de la infraestructura portuaria, de los puertos y terminales, porque tenemos que llegar algún día a que los puertos en Colombia se administren localmente. Ya en las presentaciones que hemos escuchado de Camacol, la presentación de ayer de la importancia de la inversión privada en estos temas, demuestran, como lo vamos a ver también para el río Magdalena, para los otros ríos, que la inversión privada es fundamental. Así los planes y programas que nos muestran de grandes inversiones que en la práctica son difíciles de cumplir porque realmente la disponibilidad del presupuesto nacional pues no da para esos temas tan optimistas que nos mostraba la ministra de Transporte, porque realmente el Plan Nacional de Desarrollo pues sí habla de unas inversiones grandes, pero en la práctica esas inversiones pues no son posibles a no ser que haya una decidida inversión privada. Y los privados son importantes, lo escucharon de Camacol, lo escucharon ayer del tema de la participación privada importante en el desarrollo del país. Obviamente que tiene que haber una escucha entre el gobierno y esa inversión privada, a diferencia de lo que nos comentaba la realidad cruda y triste que nos comentaba Camacol, de que no son escuchados por el gobierno y la problemática social del tema de vivienda. Hablaremos del intermodalismo, que es un tema importante. De hecho, hay un plan maestro intermodal que lo formuló DNP, pero desafortunadamente esos planes que hace la Dirección Nacional de Planeación pues son planes, ¿no? Pero del hecho de la redacción, de la formulación a la acción, pues dista mucho de la realidad. Está el plan maestro de intermodal, el plan maestro logístico, el plan maestro fluvial, el plan maestro de dragados portuarios, pero todos son pues letra muy elegante, muy estructurados, pero en la práctica son difíciles de implementar por el tema de las inversiones. Entonces, de ahí a que deba haber inversión privada. Para el cuarto punto es un tema de gobernanza, de administración de los ríos y las vías de transporte, porque tenemos que llegar necesariamente, si queremos ser eficientes, a que esa inversión privada sea una realidad a través de una entidad que agrupe, como hacía mención hace un momento, de unas autoridades integrales en una sola estructuración administrativa. Vuelvo y repito, no es crear entidades, es
hacerlas funcionar. Entonces, por ejemplo, esa autoridad marítima que está en manos de DIMAR, de la Dirección Marítima, que en alguna época fue Dirección Marítima y Portuaria, desafortunadamente, por intereses políticos, la desmembraron del tema portuario y, como les decía ahora, en la parte portuaria no hay autoridad portuaria, no la hay. La ANI concesiona puertos, pero no planifica el desarrollo portuario. Invías ejecuta los planes que le diga el Ministerio de Transporte. De hecho, el Estatuto de Puertos dice que no habrá inversión de puertos por parte de la Nación. La única responsabilidad que hoy hay para el tema de puertos marítimos es el tema de los canales de acceso, como hacía mención la ministra del Transporte. Entonces, tenemos que llegar, si queremos ser eficientes, si queremos motivar a la inversión privada a que desarrolle estos temas, tiene que ser con una sola autoridad que maneje integralmente marítimo, fluvial, portuario, que desarrolle integralmente estos temas que son parte de los intereses marítimos que hacía mención el almirante. Y para eso la muestra clara de que se puede hacer ese esquema es lo que tenemos con la Aerocivil. La Aerocivil es aeronáutica civil, es una unidad administrativa especial, dada la importancia de la actividad del comercio a través del transporte aéreo, y la Aerocivil maneja lo aeronáutico, que en el caso marítimo lo maneja la Dirección Marítima. La Aerocivil maneja lo aeroportuario, que es el tema de las ayudas a la navegación aérea, que para el caso de puertos pues no existe porque no hay una autoridad portuaria centralizada. Entonces, eso en esta insistencia. Esto es importante que tengamos la claridad porque tendremos reuniones y presentaciones de cada entidad por aparte, pero si no llegamos a integrar esto, difícilmente podemos tener un desarrollo real del tema marítimo, fluvial y portuario. Entonces, aquí es importante, el título de la presentación es Navegabilidad del río Magdalena. Cor Magdalena no tiene como única responsabilidad el tema de la navegabilidad. Entonces, desafortunadamente, si limitamos conceptualmente que la responsabilidad de Cor Magdalena se limita a la navegabilidad, pues le estamos dando una excusa para que continúen sin dejar de hacer lo que integralmente tiene que hacer Cor Magdalena. Esas son las funciones constitucionales de Cor Magdalena. Cor Magdalena se creó como empresa industrial y comercial del Estado, o sea, reconociendo la importancia del privado en la inversión y el desarrollo de los proyectos. Cor Magdalena tiene un potencial inmenso si realmente ellos desarrollaran su tarea como empresa industrial y comercial. Pero desafortunadamente, como no ha habido un desarrollo integral, pues se ha olvidado esta cantidad de temas. Se supone que en el artículo 331 de la Constitución, ellos están encargados de la recuperación de la navegación, y la pongo entre comillas porque navegación existe, navegación hay. Lo que pasa es que desafortunadamente no es una navegación segura y estable en el sentido de que el río, como no está siendo intervenido para asuntos de mantenimiento, pues el río tiene sus dificultades según la época del año, según la carga sedimentaria y según las condiciones estacionales de niveles de aguas. Pero navegación en el río la hay. Esa recuperación de navegación, pues entre comillas, indica, o la quiero resaltar, que los navieros, como nos lo va a mostrar ahora el encargado de FEDENAVI, existe y se está desarrollando, que tiene un potencial grande para incrementarse. La otra actividad que tiene Cor Magdalena como empresa industrial y comercial del Estado es la adecuación y conservación de tierras. En ese tema, pues ese renglón pues dice todo y no dice nada. Pero, por ejemplo, un tema grave del río Magdalena y de la cuenca es el tema de la mojana. El tema de la mojana, ustedes han oído por la prensa la situación crítica que tiene la mojana. La mojana, desafortunadamente, pues se está manejando de pronto con entidades que no conocen o no saben manejar el tema. Y estoy hablando específicamente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Así como el Fondo de Adaptación, ellos tienen la ventaja de que pueden contratar directamente, saltarse la ley 80, contratar fácilmente
al que ellos señalen con el dedo, y la consecuencia es todo lo que estamos viendo del caso de La Mojana. La Mojana es una depresión, es un área de alivio natural de los ríos Cauca, San Jorge y también del Magdalena, porque el Magdalena también alivia hacia la depresión momposina. Cor Magdalena debería estar pensando o respondiendo ante el país por lo que está pasando en La Mojana, pero fácil, dejemos que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos haga algo. ¿Y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo qué hace? Hacer los contratos de cerrar los chorros, que son la rotura de los jarillones que se hacen a lo largo del río para evitar que se inunde La Mojana. Pero La Mojana no se puede manejar de la manera que se está manejando. ¿Por qué? Porque seguirán los problemas y eso se volverá un fondo de destinación de recursos para atender emergencias con el argumento de que son temas sociales, temas de desastres, temas de comunidades afectadas y no una solución integral. De hecho, en cartografía vieja del río Magdalena aparece el brazo de La Mojana, que era el brazo que comunicaba el río Cauca con el río San Jorge o viceversa según la época de caudales del río, porque ahí parece que la corriente corría para un lado o para el otro según la época. Entonces, el tema de La Mojana es un tema bien complicado que valdría la pena que se hiciese un foro, una reunión para hablar del tema en detalle. La Universidad Nacional ha hecho estudios, la Universidad Nacional de Medellín ha hecho estudios, mi doctor Ordóñez, aquí presente, ha hecho muchos estudios también sobre el tema, pero desafortunadamente un producto académico científico llega a manos de una entidad como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y se vuelve un tema de manejo político porque los recursos se destinan para atender las exigencias de alguna unidad administrativa, municipio, gobernación, que no atiende realmente el manejo integral del tema hidráulico de la cuenca. Otra responsabilidad que tiene Cor Magdalena es la generación y distribución eléctrica. Vamos a ver ahora unas imágenes de los proyectos que ISA en 1983 formuló para aprovechar la cuenca del río Magdalena para hacer generación eléctrica. Desafortunadamente, Cor Magdalena a lo único que se ha limitado en todos estos años es a comprar unas plantas eléctricas, se lo entrega a algunos municipios y con eso ya están mostrando que están haciendo temas de distribución eléctrica. Pero el tema es importante y lo vamos a ver cómo se maneja a nivel mundial el tema de la generación eléctrica para los ríos. Desafortunadamente con Magdalena pues la cogió fácil en el sentido que dice, no, es que el tema de la generación eléctrica es responsabilidad del Ministerio de Minas. Entonces ya con eso dicen, no me toca a mí, que lo organice otra persona. El tema del aprovechamiento y preservación sostenible pues, es un tema bastante amplio, con bastantes ítems que tienen que ver con el tema del ambiente, recursos ecológicos, que en la práctica pues la pesca se ha disminuido en el río y Cor Magdalena pues debería estar atentos a estos temas. Entonces eso, con esta ayuda lo que quiero resaltar es que no podemos limitarnos a que Cor Magdalena tiene la función de recuperar la navegación. Cor Magdalena tiene una obligación, una misión constitucional integral que afirmo, lástima que no está aquí los de Cor Magdalena, para que lo refuten o no lo que voy a afirmar, Cor Magdalena ha perdido 27 años desde que está constituida. El escenario global del que les hacía mención en la introducción, esa es la situación del mundo en temas fluviales. Para temas de río, Brasil le ha dado mucha importancia y aprovechamiento a la cuenca del río Amazonas. Los países del Cono Sur tienen también una importancia, o le han dado importancia al tema de la navegación fluvial. De hecho, hay navegación de buques oceánicos graneleros desde las Bocas del Plata hasta Santa Fe, en Argentina, para recoger los cereales que produce toda la región y los cereales que bajan de Bolivia por transporte fluvial. La conexión de ellos incluye subir a la presa de Itaipú y conectarse por detrás, porque esa es la configuración geológica, con ciudades como Sao Paulo para integrar el transporte fluvial. Ellos tienen la conciencia y tienen el reconocimiento de la importancia de explotar esos ríos. Nosotros tenemos nuestro río Magdalena, que como lo vamos a ver ahora, pues lo tenemos utilizado,
tenemos el río Atrato, que tuvo un potencial grande en la época en que Quibdó se alimentaba desde Cartagena, cuando no había carretera de Medellín a Quibdó. Y tenemos el río Orinoco y la conexión con el río Meta, que también es un tema importante de consideración. ¿Sigo? Bueno, en Estados Unidos pues se ve la... Como no vino con Magdalena, tengo media hora. Allá tenemos a Estados Unidos. Allá tenemos Estados Unidos. En Estados Unidos, el río Mississippi, que va desde la desembocadura del Golfo de México hasta los Grandes Lagos, tiene una importancia de carácter geopolítico y geoestratégico, porque ellos, pensando en los temas de movilización, en los temas de defensa nacional, pues tienen la obligación de mantener el río operativo, así como los puertos. En Estados Unidos, esa responsabilidad, esa obligación, la tiene el Cuerpo de Ingenieros Militares de los Estados Unidos. Con esto no quiero decir que con Magdalena se tenga que volcar al ejército, que ya lo estamos viendo de una manera u otra con la intervención que hizo el general del jefe del tema de ingenieros militares, en el sentido que el mismo gobierno le dio la responsabilidad de desarrollar un tema de trenes. Entonces no estamos lejos, porque no es una locura, de que ese componente geopolítico y geoestratégico equivalente en Colombia al río Magdalena, pues lo está administrando una entidad como el Cuerpo de Ingenieros Militares del Ejército, integrado a esa sola autoridad que ha hecho mención, que integre fluvial, marítimo y portuario, para que el desarrollo del tema sea integral en una sola entidad. Para el tema de Europa, tenemos conexión de todos los ríos. Este sistema obviamente está considerando varios países, pero el tema es tan importante para la economía de ellos y para el tema de emisión de gases, que ellos tienen varias organizaciones, entre ellas una organización de Naciones Unidas para el desarrollo integral y el aprovechamiento de los ríos navegables en Europa. Entonces se pueden conectar desde el Mar Negro hasta el Báltico, y la Compañía del Ródano también tiene proyectos para conectar este sistema con el Mediterráneo. Entonces son componentes de integración de varias entidades para aprovechar el sistema fluvial. Como ha sido tan mencionado y tratado el tema de la restitución y el cambio de elementos energéticos, pues esta es una demostración de la importancia que merece o debería merecer tratar de llevar las cargas al río, volcarlas al río, que hay un real intermodalismo, porque en las barritas de colores estamos viendo lo que genera cada uno de esos tres componentes de emisión de gases a la atmósfera, el transporte fluvial en azul, el transporte férreo en rojo y el transporte amarillo en carretera. Esto es una realidad, esto no es retórica, esto no es ideología. Si queremos realmente llegar a hacer una reducción de emisión de gases, tenemos obligatoriamente, como lo hace Europa, como lo hace Estados Unidos, llevar bastante carga al río, porque obviamente que el transporte en carretera pues va a tener mucha emisión de gases. Un caballo de fuerza en el río, un caballo de potencia instalada para propulsión en el río, puede mover hasta 5 toneladas de carga. Esas 5 toneladas de carga pues obviamente no se van a mover a la velocidad de un tren o de un camión, pero obviamente es una producción de gases bajita. El tren en plano, porque a partir de pendientes de más del 5% el tren se vuelve ineficiente. Recordemos el tema del tren del Pacífico. El tren del Pacífico tiene ese problema. Las pendientes del tren del Pacífico son tales que el rendimiento por caballo es igual al de un camión. Entonces, por eso es que el tren del Pacífico no tiene y tal vez no tendrá un éxito de aprovechamiento, porque los transbordos y las entregas de la línea férrea pues no van a ser iguales a la posibilidad de un camión. Para el tema de la generación de gases, tenemos
tenemos las obligaciones del país en cuanto a temas de modelo de cambio climático. Esos son los acuerdos internacionales del cambio climático. Estos son los compromisos. Supuestamente para el 2050 la comunidad mundial se comprometió en que va a haber 0 emisión de gases contaminantes. ¿Lo podremos cumplir? Para el 2030 debe haber 50% de reducción de emisiones. Entonces, estas son metas razonables que han puesto los científicos con base en el desarrollo tecnológico. Desafortunadamente, si nosotros que no aportamos a nivel mundial fracción de unidad de porcentaje de emisión de gases, queremos salvar el mundo, como es el discurso ideológico, pues obviamente que vamos a estar con problemas como lo estamos viviendo con Ecopetrol, porque no estamos explorando y los energéticos, los elementos para mover la maquinaria, pues son obviamente de origen de petróleo. Entonces, en la realidad, pues tenemos un reducido incremento proyectado de la carga intermodal y eso hay que volverlo una realidad. Bueno, tenemos el río, pues todos lo conocemos, en rojo las carreteras, en amarillo el tren y en azul oscuro el río. El río, su historia, recuerden que por el río subió la carga y llegaba a los puertos, Puerto Wilches, subía aquí a Bucaramanga, llegaba a Puerto del Río, subía a Medellín y así sucesivamente. Entonces, el río pues tiene esa competencia, desafortunadamente. Vuelvo y repito, si queremos reducir emisión de gases, tenemos que tratar de volcarnos al río. Y obviamente que eso es con incentivos y no con discursos para que la carga se vuelque al río. DNP pues tiene una cantidad de documentos, hay documentos de estudios, de planes maestros, hay documentos COMPES, pero recuerden que COMPES es Consejo Nacional de Política Económica y Social, consejo, o sea, eso no es ley, pero ¿cuándo se aplica? Pues difícilmente. Esta es otra muestra de la realidad que tenemos en el río. Esa es la inversión que hizo un monstruo mundial comercializador de commodities que es Trafigura. Trafigura está entre los 3 primeros comercializadores mundiales de commodities a nivel mundial. Ellos, con su visión de Colombia, y no motivados ni incentivados por Cor Magdalena, vinieron a invertir en Colombia. Y esas inversiones que ustedes ven ahí, es una inversión que hicieron en Barranca Bermeja. Para los que tengan referencia de Barranca Bermeja, aquí está el puente Yondó, aquí está la refinería de aquí para arriba y aquí está Termobarranca. Esta inversión es una inversión de $500 millones. La hicieron ellos como inversión privada. Esa infraestructura portuaria. La inversión en equipo fluvial también fue de otros $500 millones. A ellos no los trajo Cor Magdalena, vuelvo y repito, ellos vinieron porque miran el potencial del país y la capacidad de generación o de producción, de extracción de carbón, de coquizables, de petróleo y todo lo que podemos producir y que el mundo va a seguir consumiendo. O sea, si dejamos de vender eso al mundo, pues los perjudicados somos nosotros y nadie más, porque nosotros no somos contaminantes, estamos vendiendo eso a los usuarios. Ese es uno de los remolcadores de esta empresa logística, le hacía mención de Trafigura como comercializador de commodities. Impala es el operador logístico, tanto del puerto como de la flota fluvial, y ellos invirtieron en remolcadores y en barcazas, trajeron $500 millones, y ellos no han sido los únicos inversionistas. Desafortunadamente, pues ellos en su momento creyeron en que los planes que tenía Cor Magdalena para la concesión que le otorgaron a Odebrecht iba a ser una realidad y pues se vinieron a Colombia pues a comercializar y a explotar el carbón, el petróleo y todo lo que ellos a su nivel mundial saben que es el potencial que tienen. Entonces, la flota de ellos es como de 10 remolcadores y 10 por 6, como 60, 100 barcazas para hacer el transporte de esos productos nuestros. Otra inversión internacional es una empresa que en Colombia se llama Naviera Central. Ellos invirtieron aproximadamente $80 millones en equipo nuevo. Ese remolcador es construido en Colombia. Ellos en Estados Unidos tienen una empresa, o sea, la matriz de ellos en Estados Unidos es Seacor, que es un monstruo de empresa que presta servicios de apoyo petrolero en el Golfo de México. Ellos vieron el potencial de Colombia e invirtieron en Colombia.
no porque los haya invitado con Magdalena, vinieron de manera autónoma porque saben el potencial que tiene el país y ellos también comercializan. Esa es la embarcación que construyeron, se construyó en Colombia. Comentario de este proyecto, en Estados Unidos el río Mississippi tolera calados de 8 pies, el río Magdalena en la condición actual, y es la que perdurará, tolera para las barcazas calados hasta de 7 pies, entonces había que hacer un remolcador para la flota de barcazas que ellos trajeron, y este remolcador se hizo en Colombia. Potenciales de carga fluvial, hoy en día apenas se está moviendo por el río un 1, un 2%, pero las proyecciones, si hacemos escenarios para el 2022, 27 y 35, si aprovechamos el potencial del río, si volcamos la carga al río, pues puede ir creciendo en esos volúmenes. Y obviamente que son lo que no queremos extraer. Hablando de Col Magdalena, tenemos el caso La Mojana. Esa es una imagen de cuáles son las áreas inundadas en el 2010 como consecuencia de la niña del 2010 que repitió en el 2011. Ahí vemos toda la región de La Mojana y nos podemos dar cuenta de la extensión de las inundaciones. O sea que todo lo que hace la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, con meterle un poco de plata al cierre de Caregato y mañana a otro chorro, pues es plata perdida porque esto necesariamente se va a inundar nuevamente. Aquí tenemos en el tema la demostración que Col Magdalena no está manejando el río de manera integral. El río necesita aliviaderos naturales en sus crecientes. ¿Qué es lo que se quiere hoy en día? Hacer diques a lo largo del río para que no inunde, para que no ocupe sus áreas de alivio. Y el río debería tener la oportunidad de ocupar sus áreas de alivio. Un caso bien triste es el caso que tenemos de la Ciénaga de Zapatosa. La Ciénaga de Zapatosa es la segunda ciénaga más grande del país, después de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Desafortunadamente, el aliviadero natural que tenía la Ciénaga de Zapatosa lo restringieron, no lo cerraron, lo restringieron porque hicieron la banca de la carretera entre el Banco Magdalena y Tamalameque. Entonces, los niveles altos del río Magdalena que aliviaban a la Ciénaga de Zapatosa ya no van a aliviarse. ¿Y qué va a suceder? Que toda esa cantidad de agua que no tiene aliviadero va a comenzar a erosionar las poblaciones aguas abajo del río, va a llegar a Barranquilla, elemento importante de los intereses marítimos que tenemos. Los caudales de agua en Barranquilla, que está encauzado, ya no van a dar velocidades de 5 nudos, sino de 7 nudos, como reportan los pilotos, y eso significa que las embarcaciones marítimas que entran al puerto de Barranquilla, cuando haya crecientes, caudales de 17.000 metros cúbicos en Barranquilla, van a tener problemas de gobierno de la nave por esas velocidades tan altas. Entonces, ese manejo integral es uno de los temas que Col Magdalena desafortunadamente no está manejando. Ingeniero, podemos redondear en unos minutos y luego continuamos con la ronda de preguntas para darle la oportunidad a Freddy Melo Parra de la Federación Nacional de Navieros. ¿Quién habla? Sí, voy en los 15 de Col Magdalena. Bueno, entonces, de todas maneras, estaba en los 15 de Col Magdalena. Sí, no, pero para que aquí el presidente entregue su intervención y luego dialogamos, sí, con el moderador y su merced termina de concluir las posiciones. Aquí falta regaño con Magdalena. Es que faltan 35, mi ingeniero. Bueno. Listo, ¿no? ¿Ya? Un aplauso al ingeniero porque ha sido muy importante, pero para poder avanzar en la agenda. Entonces, a continuación… Muchas gracias al doctor Castañeda. Definitivamente quedan planteados muchos retos para Col Magdalena, muchísimos. Ojalá haya una oportunidad para que ellos respondan, porque los planteamientos han sido muy, muy fuertes y muy interesantes. Falta el canal del dique. Falta el canal del dique. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Freddy, por favor. Claro que sí. Listo. Vamos a hablar muy rápidamente todo el tema de conectividad del río Magdalena.
y la importancia que realmente significa para nosotros, para el gremio de navegación, apuntar y mirar hacia el río. Como ustedes ven, pues Santander es el centro del corazón del país, donde pues tenemos la troncal del Magdalena, donde tenemos la troncal central del norte, transversal Carecare, río Magdalena y vía férrea La Dorada. Realmente ahí, y mirando un poco lo que habla Orlando, se puede mirar todo el proyecto de intermodalismo que se viene tratando de hacer y que en este momento pues hay algunas dificultades por falta de diferentes factores. Para el gremio de navegación, bueno, ahí quedó un poco cortada, pero más o menos lo que les quiero exponer y decir es que se han hecho estudios a través de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde el potencial de carga entre Barrancabermeja y Cartagena aproximadamente son 284 millones de toneladas. Entonces ustedes cuando miran esa cifra dicen, oiga, hay mucho impacto, realmente se puede transportar, porque pues son estudios que realmente, y estos estudios vienen de APPs desiertas, Navelena, la última que quedó desierta, donde efectivamente se dieron que hay posibilidad de aumentar esta carga. ¿Cuál es el escenario de hoy? Rápidamente mirarlo en cifras. Carga movilizada del 2018 al 2024. Estamos hablando acá de carga fluvial, que la llamamos, para los que no sepan o si saben, va desde Barrancabermeja hasta el puente Pumarejo y de en adelante ya es otro tipo de carga. Se mira así en Colombia, por decirlo así, o de Calamar hasta Cartagena también es carga fluvial. ¿Cómo vemos el escenario y qué ha pasado con la carga en Colombia? Rápidamente, entre el 2022 creo que se logró el mayor transporte de carga, fueron 4.303.000 en toneladas, pero ha venido en descenso. Digamos, si vemos los 4 primeros meses del año, de este 2024 tuvimos una reducción del 44% en carga, todo el gremio de navegación, todas las empresas de navegación. ¿Qué ha pasado? Afectación por fenómeno del Niño, una realidad. Contratos que están estructurados, pero que se limitan a niveles de servicio. Falta de equipos de dragado de las entidades, porque realmente se necesita más infraestructura. Y esto ha venido teniendo como una decadencia a través de los años. Sé que se hacen esfuerzos y hay que reconocerlo también, pero pues también se necesita más fuerza para impulsar estas 284 millones de toneladas. Es importante decir que tenemos una capacidad, y redondeando un poco del puerto de Impala, del 19-20% capacidad instalada, el 80% actualmente no se está utilizando. Entonces, y las inversiones son muchísimo mayores. Hablamos de multimodalismo. Creo que es el puerto más grande fluvial de América Latina y está así catalogado, 1.2 billones de dólares, más de 120 hectáreas, un proyecto que tiene carga seca, carga líquida y que ha venido avanzando. Facilidad de importación, exportación, más fuerza en temas de TUs, 190.000 en capacidad anual. Creo que eso es bastante, y se viene avanzando. ¿Cuáles son los retos que tenemos ahorita? Y es algo muy importante y en qué se está trabajando desde el gremio de navegación a todos. Se necesitan hacer unas obras de encauzamiento. Pasamos de unas APP que fueron desiertas y con este nuevo gobierno ahora se habla de obras de encauzamiento. Pero para hacer estas obras de encauzamiento, ¿qué se necesita? Tener unos nuevos estudios y diseños que ahorita lo estaban trabajando con la Universidad de Cartagena. Se hizo un convenio interadministrativo entre Cor Magdalena y la Universidad de Cartagena, entre los dos sectores. El primero, que es el sector 1, que está aquí señalado, que es Barranquilla, el canal de acceso, y el otro, que es entre Barrancabermeja, Barranquilla hasta el puente, por decirlo así, o Pinillos, pero no, es hasta el puente de Barranquilla. El mayor reto que tenemos ahorita desde el gremio de navegación, y esto es a lo que queremos apuntar, es que por primera vez se hagan unas obras de encauzamiento. ¿Qué necesitamos? Que entreguen los estudios y diseños definitivos la Universidad de Cartagena
Estamos trabajando en eso. Creo que el martes o miércoles vamos a hacer un recorrido por todo el canal, porque pues tenemos ya identificados unos sitios críticos, señalización, pilotes, y la idea es avanzar. Con esto, la idea es que se logre más adelante potencializar y aumentar la carga. APP Canal del Dique, muy rápidamente para explicarles en qué estamos en este proyecto. Pues como ustedes saben, esto es una concesión que va a durar 15 años, un contrato de 3.2 billones de pesos. Es un proyecto de restauración de los ecosistemas, ¿sí? No es un proyecto de navegabilidad, entonces eso es muy importante tener la claridad en eso. Pero cuando se construyó este proyecto, empezamos a encontrar algunas dificultades, como fue la limitación de los convoys, de las esclusas, que limita el tránsito a través del canal del dique. Retos que tenemos realmente con el proyecto. Creemos en el proyecto, creemos que se necesita también mirar el tema de la sedimentación, porque eso puede afectar a la bahía de Cartagena, pero también viendo un poco de intermodalismo, de emisiones CO2, que hablaba Orlando, que me parece muy interesante. El transporte fluvial es el más eficiente y el mejor ambientalmente. Entonces, ¿qué le hemos solicitado al gobierno? Y estamos trabajando en este momento con la ANI. Ellos tienen que entregaron los estudios y diseños definitivos el 1 de agosto, pero ahorita hay un tema de una licencia ambiental, como todos lo saben, y están esperando los términos de refrendación. De acuerdo a eso, a lo que decida la ANLA y decida el Ministerio de Transporte y la ANI, tomarán las acciones pertinentes. ¿Qué hemos solicitado? Principalmente tenemos 2 esclusas, una en Calamar y otra en Puerto Badel, donde nos reducen los convoys a manejarlos 2x3. ¿Sí? Entonces, si queremos ser eficientes, si el gobierno le apunta a un plan maestro fluvial, a un plan nacional de desarrollo como tal, donde dice que la apuesta es en el río, pero realmente estamos haciendo unas obras donde limitan el transporte, donde vamos a gastar más combustible, donde vamos a hacer más fraccionamiento. Nuestra operación normalmente, el recorrido del canal del dique puede durar 8 horas, con estas esclusas estamos calculando 4 días en pasar, entonces va a ser más complicado la operación y eso puede de uno a otro lado ser ineficiente la operación de las navieras y puede llegar a acabar el tema de navegabilidad a futuro si no se visualiza bien. ¿Cuáles son las soluciones? Y en que venimos trabajando también, que ha sido muy importante. Ayer justo estuvimos en un recorrido, ANI, concesionaria, interventoría y Ministerio de Transporte, desde Calamar hasta Gambote, y le mostrábamos al Ministerio y al Gobierno que sí podemos transitar con un convoy 2x10 o 2x5 o 2x6, porque eso es que lo hemos realizado durante más de 100 años. ¿Sí? Eso es una realidad. Porque ellos decían, pero ¿por qué en los estudios pusieron 2x3? Si Ecopetrol no sé qué. Decíamos, no, Ecopetrol dijo 2x5 y siempre lo hemos manifestado. Y acá el reto yo creo que para nosotros es, siempre, y se lo decimos, siempre que se hagan las obras no las podemos mirar a 2 o 3 años y más de infraestructura. Yo creo que el reto es cómo vemos a Colombia en 100 años en temas de navegación, cómo vemos a Colombia en 50 años en temas de navegación. Vamos a ser eficientes a nivel mundial si colocamos unas esclusas donde realmente no vamos a poder ser eficientes ni competitivos. Entonces, el mensaje también ha sido hacia la ministra porque nos ha atendido, hemos tenido varias reuniones con ella y ella misma fue la que nos propició el espacio de ayer de recorrer y darnos cuenta que efectivamente sí podemos mirar hacia el río. ¿Se necesita modificar el contrato? Sí, se necesita modificar el contrato, es un contrato muy fuerte, tiene unas cláusulas muy fuertes, tiene unos niveles de reducciones. Si el nivel de río está por debajo de 1.83, el contratista no tiene la obligación de dragar. ¿Qué significa eso? Que durante los 4 primeros meses del año, cuando hubo fenómeno del Niño, tuvimos más de 60 convoys represados porque el contratista decía, no, es que no hay obligación. Entonces empezamos como a entrar en una discusión, pero ustedes tienen un contrato, tienen una responsabilidad de mantener la hidrovía 365 días del año y ahora dicen que por niveles de reducción no. Conclusión, hay que hacer mejoras propositivas. Yo siempre siento que cuando se hacen este tipo de proyectos, adicionalmente es la primera APP que se entrega con estudios y diseños fase 3. Normalmente siempre se entregan fase 2 y cuando se entregan ya se hacen los ajustes necesarios. En esta
se entregó en fase 3 y hemos tenido como eso, pero vamos trabajando, esperemos que el gobierno nacional nos apoye con estas solicitudes. Se necesita mantener dragados que aseguren la navegabilidad. En este momento se está dragando, pero también tenemos un problema social muy fuerte, consultas previas en el canal del dique, que nos bloquean los equipos, y no solamente en el canal del dique, estamos hablando de Barranca Pinillos, donde las comunidades cada vez bloquean y hacen que la operación sea un poco más difícil. Entonces, con esto, realmente pues cierro mi presentación. Creo y estoy convencido de que tenemos que apuntarle al río. Creo que estoy convencido que el transporte fluvial es el más amigable ambientalmente. Hay un estudio donde dice que un convoy 2x6, que son 12 barcazas, aproximadamente, si lo quisiera pasar al sector carros, son 700 tractomulas que tendrían que salir en este momento. Entonces, hay que mirar un poco la visión más integral país. Entonces, ese es mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. También planteas un reto al canal, a los diseños del canal del dique. Estamos llenos de retos. Sí, señor. Quisiera saber si ustedes tienen algunas preguntas para el contraalmirante. Bueno, yo de pronto al contraalmirante decirle que… No sé si el contraalmirante ¿Está ahí el contraalmirante? Sí, señor. Contraalmirante, ¿cómo está? Bien. Agradecerle por este espacio. Quisiéramos saber cuál va a ser la inversión con respecto al apoyo fluvial que se necesita en temas de seguridad. Como usted bien sabe, durante este año y el año pasado tuvimos bastantes inconvenientes y hemos notado que hace falta más elementos de combate, hace falta más fuerza acompañándonos para transportar todos estos hidrocarburos. Me gustaría saber si hay alguna estrategia por parte de ustedes en reforzar y redoblar. Agradecemos y valoramos mucho lo que hacen hoy en día. Realmente sentimos el acompañamiento. Mi coronel Mozo, yo creo que es una persona que ha estado apoyando a todas las navieras durante 1 año y medio que llevo acá. Pero también hemos visto, y en las reuniones que hemos tenido con mi almirante Segovia en Cartagena, de algunos eventos que yo creo que tú debes de saber de temas de seguridad, que nos hace falta equipos, que nos hace falta temas de tecnología. ¿Cómo mejoramos ese proceso? Esa sería la pregunta. Muchas gracias por el reconocimiento a la labor de nuestros infantes de Marina que están en este momento allá en el río protegiendo esos espacios. Claramente el problema de la seguridad en nuestro país es un tema complejo y multidimensional, como lo acabas de mencionar, en la cual las palabras de mi capitán al respecto de cómo el sector privado se involucra en esa construcción de ambientes más seguros para poder posibilitar el desarrollo. Una de las causas principales del poco desarrollo en estas áreas están asociadas con factores de violencia. Espacios donde no está el Estado son cedidos a los elementos criminales y ellos se vuelven los que terminan afectando el territorio, el comercio, que pudiera permitir un desarrollo económico que se va a mover por vía fluvial a través de una ruta segura. Como cualquier carretera y otro espacio de interés, una ruta fluvial y una ruta de transporte férreo, una ruta de transporte terrestre, se convierte en un objetivo de alto interés para el extorsionista, para el criminal que no quiere acoplarse al sistema de desarrollo en paz de nuestra nación. Y ese desafío es el pensar de nosotros todos los días. Y entonces hablaste de la tecnología. Si el recurso no da para tener un soldado en cada metro cuadrado de la línea fluvial, ¿cómo nosotros hacemos con fuentes de información, que es lo que necesitamos en ese espacio, viables económicamente, con fuentes de información en tiempo real, con sistemas de comunicaciones y posibilidad de reaccionar en tiempo real
sería la solución más importante que nosotros pudiéramos buscar, porque la realidad de nuestro país implica en que esto no se lo podemos cargar a una empresa naviera, y nos toca es organizarnos, nos toca buscar la forma de tener los recursos del Estado para poder responder a esta necesidad de seguridad, y el sector privado aportar en lo que a él le corresponde para que podamos avanzar en esa construcción. Es algo que en el Ministerio de Defensa hemos denominado una sociedad del conocimiento, una democracia del conocimiento que se basa en la innovación y el desarrollo que aporta la industria, el gobierno y la comunidad. Aquí al final terminan asociándose la quíntuple hélice porque entendemos el territorio como un elemento fundamental, y la academia, que es el evento que está haciendo ahorita el Congreso Nacional de Ingeniería para buscar estas soluciones. Entonces ya, ustedes lo han mencionado porque son los expertos, el sistema de gobernanza integra todos los elementos. Voy a mencionar un caso particular, es el dolor de cabeza de las navieras nuestras en este momento, pero el transporte marítimo tiene el mismo problema en el Mar Rojo, con una amenaza diferente. ¿Y qué le toca hacer a la industria? La industria no puede permitir que el negocio se caiga. Tenemos que mantener las rutas marítimas y fluviales abiertas, y las empresas navieras comienzan a desarrollar sistemas de seguridad que puedan asociarse a los elementos que el Estado puede ofrecer, en este caso de los países que tienen la responsabilidad de ayudar a cuidar esas rutas marítimas, en el Canal del Suez, en tantos lugares, porque ahora el espacio terrestre y fluvial y marítimo se nos volvió objeto del conflicto en el mundo. Entonces creo que ese modelo de quíntuple hélice, de innovación y desarrollo para poder solucionar un problema de nuestra sociedad, nos toca adaptarlo rápidamente. Si no, quedamos solos, la Armada y la naviera, que es lo que está pasando. Pero de pronto hay un académico, una Sociedad Nacional de Ingeniería que dice, oiga, que hay una solución innovadora. Llega la comunidad y dice, a mí me sirve, y yo meto con mi esfuerzo alguna contribución, porque al final son las comunidades que están ahí presentes las primeras beneficiadas, sobre el atributo natural del entorno, que es el territorio, ese conocimiento del río del cual no hablamos, y fue de las primeras frases que mencionaste al inicio de esta conferencia. Esa sería, espero que no suene tan filosófico, pero es que es el ideal de nosotros como sociedad, transformarnos a través del conocimiento para solucionar nuestros problemas. Esa sería la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Contraalmirante León. Doctor Orlando, ¿tiene alguna pregunta para el Contraalmirante? Bueno, más que pregunta, es una realidad internacional y mundial. Y es la ecuación que define el componente que dirige el almirante. Él dirige el componente de intereses marítimos y fluviales. Y la fórmula mundial es: poder marítimo es igual a intereses marítimos más la defensa militar. Entonces, el componente de defensa tiene una función específica, que es defender los intereses marítimos. Y los intereses marítimos que se extienda a lo fluvial, como ya ellos bien lo están haciendo, pues la ecuación es que hay que proteger a la inversión privada que representa esos intereses marítimos. Entonces, hay que decirlo también porque afecta la navegabilidad en el río. Es, por ejemplo, casos en los que no se está favoreciendo los intereses marítimos o fluviales en este caso. Y es un caso particular que no alcancé a mencionar, que es el caso de la draga para Barranquilla. Barranquilla requiere una draga como cualquier puerto que esté en una desembocadura de un río para hacer el mantenimiento. Entonces, desafortunadamente son hechos numéricos que son realidades. O sea, no es que yo me lo esté inventando. Pero intereses marítimos. Un trabajo académico de la Universidad Tecnológica en Cartagena definió que la draga de 3.500 metros cúbicos en tolva para Barranquilla costaba hace 2 años, costaba $30 millones. $30 millones.
Al final del gobierno de Duque, como no hubo APP en el río, desafortunadamente, entonces Duque dijo, plan B, para la draga, 50 millones de dólares para la construcción de la draga. Y después de 2 años de este gobierno, con la labor que le encomendó Cor Magdalena, porque no fue capaz de hacerlo directamente, de contratar o de buscar dragas en el mercado mundial, entonces le delegó el tema a Findeter. Y Findeter, claro, él hace lo que debía haber hecho Cor Magdalena, cotizar dragas y hacer la selección, la invitación y la compra. Entonces Findeter obviamente cobra por la gestión. Y documento público, señor almirante, la draga que Duque dijo que costaba hace 2 años 50 millones, según Cor Magdalena, Findeter y Cotecmar, que hace parte de los intereses marítimos, la draga ya vale 91 millones de dólares. Entonces, si nosotros queremos proteger esos intereses marítimos, tenemos que racionalizar los recursos de ese tipo de inversiones. Entonces, esa draga no vale 91 millones de dólares. En el mercado europeo esa draga vale los 50 millones de los que habló el señor Duque cuando entregó la presidencia. Entonces, este tema de intereses marítimos, pues tenemos que integrarlo a la realidad de que sea la empresa privada y la iniciativa privada la que participe en este tipo de soluciones. Porque si la draga que Cor Magdalena dice que vale 91, construida en Colombia, pero realmente vale 50, entonces, ¿cuál es la protección de los intereses marítimos? ¿Cuál es el incentivo de proteger la inversión privada en el caso de los astilleros que pudieran construirla? Entonces, no es pregunta, sino simplemente es un planteamiento que denota, una vez más, que Cor Magdalena no tiene juicio en sus funciones y obligaciones constitucionales. Ok, doctor Orlando. Contraalmirante León, ¿tiene alguna réplica o algún comentario adicional? Sí, señor. Básicamente ese elemento que Miguel Gaitán mencionó es fundamental, porque el desarrollo implica el Estado como un actor fundamental del desarrollo de nuestra nación. Es una parte de ese quíntuple hélice, de ese componente. Aquí estamos todos y el conocimiento es lo que nos va a permitir tomar la mejor decisión de Estado para poder solucionar estos graves problemas de nuestra sociedad. Y eso obedece a esa pregunta que hizo mi capitán, y es que prácticamente después de 25 años, después de 30 años, ¿por qué no hemos sido eficientes en la solución del problema? Creo que no hemos integrado todos los sectores para que todos los sectores se desarrollen de forma eficiente, porque al final aquí la pregunta o la respuesta debe estar asociada a la eficiencia. En eso nosotros como Armada somos conscientes, somos claros de que nosotros podemos asumir tareas, pero no podemos reemplazar al sector privado en todo momento. Nuestra tarea es distinta. La ciencia y la tecnología en las fuerzas militares ha tenido un desarrollo fundamental para poder ganar los problemas de la seguridad. Y esos aportes desde el sector defensa, como el Internet, que nació en una necesidad de defensa, de comunicaciones, los sistemas de radares y otras tecnologías que ha desarrollado el sector defensa, tienen su punto de máxima eficiencia en algún momento de la historia de la sociedad en la cual están viviendo, y después se desplazan a donde son más eficientes, como lo dijo Miguel Gaitán, en el sector privado. Tal vez romper esa inercia de que en Colombia no podemos dragar nosotros y tenemos que contratar firmas extranjeras, que era el modelo anterior y usted lo conoce muy bien, en los cuales el metro cúbico nos vale $5, $10 para poder abrir un canal navegable tan importante como el del río Magdalena, no era eficiente. Pero esa conversación franca, como acaba de proponer Miguel Gaitán, es la que tenemos que dar para buscar este desarrollo. Segundo, me encanta esa idea que usted conecta, porque como jefe de intereses marítimos y fluviales, el río no está desconectado del mar, no está desconectado del puerto, no está desconectado de la instalación portuaria, ni está desconectado del offshore, porque el sistema está encadenado todo. El sistema económico es integral y estamos encadenando aquí
a futuro. Vamos a tener aquí al frente de nuestra costa Caribe el sector energético offshore de generación de energía eólica, con todos los servicios que pueden salir desde nuestros ríos, desde nuestras costas, pero tenemos también la posibilidad de ampliar nuestra frontera energética con gas en las plataformas. Son muchas necesidades que no están allá en el mar, llegan a la costa y llegan al interior del país a través de estas vías fluviales. Todo el sistema está encadenado y es un concepto muy valioso que le agradezco por, usted lo manifestó muy claramente ahorita aquí en la conferencia del día. Gracias. Muchas gracias, contraalmirante. Creo que es la hora de terminar el panel por tiempo. Les agradezco muchísimo las presentaciones y los retos que han hecho. Cor Magdalena le queda una tarea grande de ahora en adelante. Contestan muchas preguntas definitivamente que quedaron planteadas. Y de nuevo, muchas gracias al auditorio también por su atención y queda cerrado este panel.